Me da un enorme gusto saludar a Tonatiuh Guillén López. Él es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Quizá una de las personas en el mundo, me atrevería a decir, que conoce más sobre el tema migratorio. Tonatiuh, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, muy contento de saludarte, qué gusto. Un abrazo. Déjame decirte, Tonatiuh, desde luego este tema migratorio del cruce de centroamericanos por territorio nacional y de haitianos y de cubanos, y en fin, de territorio nacional rumbo a Estados Unidos no es nuevo. Yo te preguntaría, ¿estamos igual, mejor, peor que en el pasado? Este año es el que tiene la complejidad mayor por el tamaño de los flujos, que son los más altos que nunca, y por la diversidad de orígenes, que también se han Ujú, ampliado, y hay algunas nacionalidades que han concentrado más cantidad de personas en movimiento, como es evidente en el caso de los haitianos ujú. o cubanos, como acabas de referir. Y agrego, Leo, que este año también se caracteriza por el relanzamiento de los flujos de mexicanos. Ujú, Nosotros ya somos, en el mes pasado, el 40% del total del flujo, ujú. tanto los migrantes tradicionales de tono laboral como refugiados, que sería la novedad pues más cruda y lamentable de nuestro movimiento hacia el norte, Leo. ¿A qué te refieres con refugiados mexicanos que van a Estados Unidos? ¿Cuál es la razón por la que piden refugio en el vecino del norte, Tonatiuh? Tenemos especialmente en el último año, los últimos 12 meses, una curva en ascenso de personas que proceden de regiones de Guerrero, Ujú, de Michoacán, de Zacatecas, algún pedazo de Guanajuato, y otros estados del sur como parte Oaxaca, parte Chiapas, que tienen contextos regionales de violencia y de inseguridad y que tienen desplazamientos forzados por estas condiciones, y una parte de estos desplazamientos terminan en las ciudades fronterizas del norte de México con personas aspirando a refugio, al igual que pasa con los hondureños, ujú. con salvadoreños y otras nacionalidades. Entonces, por eso el número de mexicanos pretendiendo refugio en Estados Unidos ha subido, y es el cuadro más claro de nuestros conflictos regionales en el tema de violencia e inseguridad. Qué cosa. Bueno, oye, te quiero preguntar, desde luego, porque pues, la gran noticia estos días fue esta tragedia de la volcadura de un tráiler en Chiapas, con saldo ya, por cierto, de 56 muertos. Ayer falleció uno más, 105 heridos, 62 continúan hospitalizados. Tonatiuh, ¿te sorprendió ver lo ocurrido en Chiapas o son de esas crónicas anunciadas, de tragedias anunciadas? La tragedia de hace unos días, Leo, gravísima, sí es una eh, novedad por el tamaño del Ujú. número de personas fallecidas, Sí. pero no es único. Lamentablemente ese evento describe algo que sucede todos los días de manera paulatina. En este año, Leo, 2021, Ujú, la Organización Internacional para las Migraciones lleva ya una contabilidad de casi 1,000 personas que han muerto en la región que va desde el norte de Centroamérica al sur de los Estados Unidos, ujú, personas migrantes, y desgraciadamente el evento de fallecimientos de Chiapas pues es un fragmento ujú, menor de ese amplísimo conjunto ujú. que ya nos debería llamar a vergüenza, a la conciencia de lo que estamos haciendo en política migratoria y refugio, pues lastima al nivel de que las personas pueden perder la vida Sí. en el proceso. Y eso está ocurriendo, Leo, desafortunadamente.
Ahora, mucho se ha hablado, Tonatiuh, estos días de qué tanto sabía la autoridad, de que si pasaron por retenes y no los revisaron, de que si hay corrupción. ¿Tú qué opinas al respecto, Tonatiuh? Del caso concreto, Leo, pues Sí. no tengo suficiente Ujú, evidencia empírica, pero lo cierto es que de largo tiempo, de la experiencia que tenemos quienes hemos trabajado el tema, ujú, y en particular lo que me tocó en el Colegio de la Frontera Norte, era cotidiano que las personas tuvieran un movimiento ligado al tráfico de personas, a estas organizaciones. Esto se ha vuelto cada vez más grave, cada vez más costoso para las personas. ujú, Son cifras de escándalo las que están ahí implicadas, por lo cual no tengo duda de que la parte mayor de estos movimientos por centenas de kilómetros en todo tipo de transportes como estos trailers, pues tienen alguna red de complicidad muy poderosa ujú, en toda la ruta, no solo en México, sino también a nivel internacional, que facilita que las autoridades y quienes están ahí cercanos con una función gubernamental, pues dejen ir, dejen pasar o abiertamente puedan ser cómplices del tráfico. ujú, Entonces no es novedad, es también parte de la problemática y diría que si tuviéramos que definir una prioridad en este momento, ujú. es definitivamente cambiar ese no ver y concentrar las energías del Estado y de los estados en el control del tráfico de personas. Ha dañado muchísimo Mm. y va a seguir haciéndolo si no se hace algo. ¿Cuánto le cuesta, Tonatiuh, a un hondureño, un salvadoreño, un guatemalteco salir de su país, cruzar territorio mexicano, cruzar la frontera a Estados Unidos? Se tienen, supongo que hay estudios al respecto, ¿no? Sí hay un promedio, Leo, general, incluso para los propios mexicanos, anda por Sí, ahí la cifra sí. Ujú. de quienes proceden del sur y ronda los $10,000 ese 10 promedio. mil dólares. Puede ser más si el servicio, entre comillas, Ujú, implica el cruce irregular hasta alguna ciudad de ujú, Estados Unidos, puede ser muchísimo más si se trata de nacionalidades, por ejemplo, de Asia o de África, que ujú. también ocurre. Sí. ¿No? Tenemos eventos desde India, Pakistán, China, de los lugares más inverosímiles, Ujú, hay un movimiento y la cifra se multiplica. ujú. Entonces, para que nos demos una idea de la gravedad del problema y de la cantidad inmensa de dinero que está detrás de estos flujos. Te leía en tu extraordinario artículo que publicaste este fin de semana en El País, Tonatiuh. Tú lo calculabas el tema del tránsito, del tráfico aquí en México, si no me equivoco, en 5,000 millones de dólares, ¿no? Al año. Es correcto, Leo, ese sería un cálculo modesto. Ujú, Sería la cifra horizonte piso de lo que se está moviendo. sí. Pero si hiciéramos un estudio sistemático de Ujú, flujos, nacionalidades, sí. costos, la probabilidad de que los números sean más altos es alta Sí. también. Entonces sí, el cálculo lo hice para Ujú, darnos un primer panorama del tamaño de la problemática, pero si me permite la opinión más ujú. flexible, creo que las cifras son mucho mayores. Sí, bueno, hay mucho dinero involucrado cada vez más y cada vez se vuelve un tema mucho más apetitoso para el crimen organizado en contubernio con las autoridades gubernamentales. Es que esa es la trampa, Tonatiuh. En la medida en que tú aprietas más, se vuelve más caro y se vuelve más rentable para el crimen organizado, ¿no? Es correcto. A nivel internacional, Leo, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, entre más complejo, difícil el tráfico en términos de movimiento de las personas de un país a otro, las rutas y los costos se vuelven mucho más elevados y a riesgos mayores. Ujú, Hay circunstancias en Europa, por ejemplo,
en los cruces del mar Mediterráneo que son dramáticos por las condiciones en que ocurren, Sí. y la gente pues lo encuentra como alternativa. Bueno, algo parecido sucede con nuestro tránsito en México, que las personas son capaces de hacinarse en un transporte Sí. de manera inhumana y además pagar cantidades increíbles de dinero. Entonces ese escenario en donde las políticas se cierran, se establecen muros, se establecen barreras, el resultado indirecto, sin duda no deseado, pero el resultado indirecto es que se favorece a movimientos cada vez en condiciones más críticas y se favorece la explotación de personas que hemos comentado. Me queda tiempo para una pregunta más y te preguntaría también relacionado con lo que escribiste en El País este fin de semana. Tú dices que hay dos aspectos urgentes que solucionar. ¿Nos puedes dar los detalles de esos dos aspectos que tú consideras que, digo, desde luego en el largo plazo, pues la solución es acabar con la desigualdad económica entre los países? Eso va a tardar muchos años, pero tú hablas de dos soluciones urgentes. Cuéntanos. Gracias, Leo. Efectivamente, el tema es mucho más complejo que dos soluciones, pero entre lo urgente, Sí. número uno, el combate a las organizaciones de traficantes de personas. ¿Eso cómo se hace? Solamente, ¿Eso cómo se hace? solamente revisando los dineros, Leo, solamente analizando los flujos, Sí. solamente viendo de dónde llega dinero de lugares muy extraños, por ejemplo, a Tapachula, solamente viendo de dónde se mueven los dineros desde Centroamérica a ciertos puntos de México. Solo el análisis del dinero te da las pistas, y yo esperaría que ese análisis se hiciera dentro de un mapa de arreglo internacional que permita realmente avanzar en el control y en la desarticulación de estas organizaciones. Muy bien. Solo el dinero. Pero además tenemos transportes, además tenemos las casas de seguridad, además tenemos bodegas, además tenemos un montón de asuntos que más o menos son visibles. Entonces ahí, en ese gran mapa del tráfico, hay manera de revisar, pero le corresponde a las autoridades judiciales. Claro. El segundo asunto es cómo protegemos a las personas, Leo. La otra prioridad es cómo evitamos el viacrucis. Y también hay soluciones relativamente sencillas, pero de alta requerimiento de voluntad política y también de un acuerdo regional amplio de tono humanitario. Modifiquemos el procedimiento del refugio. ¿Qué tal si este procedimiento de refugio empieza en Centroamérica o empieza en el sur de México y nos evitamos el viacrucis? Que las personas puedan hacer su planteamiento a las autoridades correspondientes, de que hubiera alguna instancia que se acordara entre México, Estados Unidos y Canadá, que empezara a procesar, a preprocesar la solicitud de refugio, sin que tuviéramos evidentemente una resolución final, pero que las personas tuvieran la certeza de que van a ser escuchadas, de que va a haber un proceso de análisis de su caso, y de que no tendrán que estar escondiéndose en un tráiler para poder acceder a una petición de refugio. Lo que está sucediendo en estos días, ahora, en la frontera a México-Estados Unidos, de que las personas a veces tienen que aventarse literalmente a la línea para ser recibido o capturado por alguna autoridad migratoria y ahí decir, quiero refugio, tengo miedo a mi vida. Sí. Hagámoslo desde un principio. Hagamos eso desde instancias que nos faciliten proteger a las personas. Económicamente no es nada, y en vidas, y en costos, y en racionalidad humana ganaríamos todos. Esas son las dos prioridades, Leo. Pero hay muchas más que van sobre mercados laborales, van sobre un acuerdo regional amplio en materia de migración, refugio y desarrollo. Hay que plantearlo. Y hay que acordar las naciones de una estrategia, una gran sombrilla internacional que nos permita trazar estrategias de las urgentes, las estructurales
y las que tienen que ver con escenarios de desarrollo más amplio. Claro. Ese gran mapa, esa gran sombrilla es necesaria, pero por lo pronto vamos a lo urgente. Así es. Y serían esas dos piezas que yo sugiero, Leo. Pues como siempre te agradezco, Tonatiuh, que hayas venido a ayudarnos a entender lo que está pasando, que es gravísimo. Desde luego, a mí me da vergüenza como mexicano ver lo que ocurrió el fin de semana con esta volcadura del tráiler, 56 muertos, caray. Gracias, Tonatiuh, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y gracias a ti. Vamos a una breve pausa, viene Luis Carlos Ugalde. Voy a hablar con él del tema del crimen organizado y las amenazas a la democracia. Regresamos.